¿Qué tal? Bienvenido a su canal Sarón JA en Conexión con Jesús. Gracias por estar nuevamente con nosotros. En esta ocasión vamos a estudiar la palabra del Señor, pero antes quiero invitarte a que inclines tu rostro y hagamos una oración para empezar. Te agradecemos, Padre, por las bendiciones que nos has dado en este día. Gracias por estar pendiente de nosotros y gracias por cuidarnos. Cuando abrimos tu palabra en esta ocasión, te invitamos a que estés con nosotros y podamos hacer y decir lo mejor para tu honra y tu gloria. Bendice a todos los que están escuchando del otro lado de la pantalla, suple sus necesidades de acuerdo a tu voluntad y acompáñanos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Durante los meses que han pasado, su servidor ha compartido con ustedes muchos de los milagros que Jesús hizo. Pero miren, en los evangelios ya casi se nos acabaron los milagros. Pero todavía falta el más importante. Y de eso quiero platicar contigo en esta ocasión. Miren, había un hombre que era muy especial. Se llamaba Saulo de Tarso. Era romano y tenía también la nacionalidad judía. Había sido educado en la escuela de los profetas a los pies de Gamaliel, dice la Biblia. Pero saben, Saulo era una persona que todavía no había entendido quién era Cristo Jesús. Había escuchado de él, sabía de él por otras personas que le contaban, pero no se había encontrado plenamente con él. Hoy quiero hacerte una pregunta y quiero que la reflexiones allá donde tú estés y quiero que analices qué ha sido de tu vida y en dónde estás situado en este momento. Miren, Saulo creía que hacía lo correcto. Saulo creía que estaba en buen camino. Saulo creía que hacía lo mejor para Dios. Hechos capítulo 9 narra un poquito acerca de esto y el versículo 1 dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Les dije hace un momento que Saulo se había educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los mejores maestros en cuanto a la enseñanza de la ley judía. No había otro maestro mejor. Y Saulo había sido educado a los pies de Gamaliel. Él había entendido todo lo que era la ley ceremonial, todo lo que eran los ritos. Saulo era un hombre educado. Pero el versículo 1 y 2 dice que vino ante los sacerdotes y pidió autorización para traer a los seguidores de Cristo Jesús presos a Jerusalén. Entre Jerusalén y Damasco, quiero darles un dato hoy, había una distancia de 255 kilómetros. Yo siempre había pensado que Jerusalén y Damasco eran lugares muy cercanos. Y que ese día Saulo había venido y había pedido autorización y que los iba a traer inmediatamente. No fue así. Saulo tuvo que caminar aproximadamente una semana para llegar a Damasco. ¿Qué cosa iba pensando Saulo camino a Damasco? Cuando paraba y descansaba en la noche, ¿qué pensaba? Voy a traer esos cristianos y los voy a traer presos a Jerusalén. Durante 5 o 6 días, Saulo estuvo caminando y su único pensamiento era traer presos los que estaban en las sinagogas de Damasco a Jerusalén. Miren, Damasco era una ciudad muy grande. Damasco era una de las primeras ciudades que se habían fundado. Y en Damasco había aproximadamente unas 40 sinagogas. O sea que ahí había muchos cristianos.
Y Pablo va caminando durante esa semana y cuando se aproxima a Damasco, el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando empezamos esta plática, cuando empezamos esta lectura, yo te hice una pregunta. ¿En dónde estás parado como hijo de Dios? ¿Ya conociste a tu Salvador? Miren, muchos decimos que ya conocimos a nuestro Salvador, pero de repente se nos olvida y hacemos una u otra cosa. Hemos olvidado que el principio de Jesús o la vida de Jesús nos ha enseñado a amar al prójimo. ¿Saben? A Saulo se le había olvidado porque Saulo todavía no se había encontrado con Jesús. Esa semana cuando Saulo caminó para llegar a Damasco, iba pensando solamente en traer a los seguidores de Cristo Jesús presos a Jerusalén. Ahora yo te pregunto, ¿en qué estamos pensando nosotros? ¿Sabes? Cuando nosotros señalamos a nuestros prójimos y encontramos en ellos toda clase de defectos, en ese momento tú y yo somos Saulo. Y no hemos entendido quién es Cristo Jesús en nuestra vida. Cuando llegó cerca de Damasco, Saulo de repente vio la luz, versículo 3 dice que vio un resplandor de luz del cielo y solamente oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús, cuando estuvo en la tierra y estaba con sus discípulos, en alguna ocasión les dijo, miren, el que no es conmigo, contra mí es. Otra pregunta que te voy a hacer en esta ocasión es, ¿de qué lado estás? ¿Estás siguiendo a Jesús para hacer su voluntad o estás persiguiendo a Jesús para hacer todo lo contrario? Mira, Jesús va a venir. Estemos o no estemos preparados, Jesús va a venir por segunda vez. Y hoy es el momento en que nosotros le digamos al Señor Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú esperas de Noé? ¿Qué es lo que tú esperas que Noé haga en favor de los demás? ¿Qué es lo que tú esperas que Noé haga para que se acerque a hacer tu voluntad? Versículo 4. Bueno, 5, porque el 4 ya lo leímos. Él dijo, Saulo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta que en esta ocasión debería de moverme a mí y a ti. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Miren, todo está escrito aquí. Lo que debemos de hacer aquí está. Si vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, la voluntad del Señor es que obedezcamos sus mandamientos, es que amemos al prójimo, es que amemos a Dios. Pero hoy es difícil. Hoy es difícil. El mundo ha dejado de seguir a Dios. El mundo entero. Nosotros mismos de repente decimos que le seguimos, pero lo hemos dejado de seguir. Pero ¿sabes?
Cristo Jesús vino a morir para que tú y yo alcancemos la salvación, para que tú y yo alcancemos el perdón de nuestras faltas. Saulo en esta ocasión lo entendió, pero tuvo que pasar por una situación difícil para que él pudiera hacer la pregunta: Jesús, dime, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Pablo ese día cayó en el suelo y cuando buscó ver y no pudo, porque la Biblia, versículos más adelante, dice que no vio más. Ese hombre que era importante, ese hombre que era uno de los principales de la sinagoga, tuvieron que tomarlo de la mano y meterlo a la ciudad de Damasco porque él no podía ver. Tuvo que tener una deficiencia, tuvo que tener una discapacidad para poder decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy tú y yo tenemos todas las capacidades. No esperemos a estar ciegos para decir: Jesús, ¿qué quieres que yo haga? No esperemos a estar inválidos para poder decir: Jesús, ¿qué quieres que yo haga? No esperemos a perder un ser querido para decir: Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Dime hacia dónde voy. Quiero hacer tu voluntad. Si hoy podemos hacerlo voluntariamente y de la manera más fácil. Versículos 7 y 8. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, y él respondió, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mira, a veces el Señor nos da pruebas para que nosotros nos acerquemos a Él. Pero cuando Él nos da una prueba, también nos da la solución a esa prueba. Hoy es el momento de decirle a Cristo Jesús: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cristo Jesús ha hecho todo para que tú y yo alcancemos la salvación. Cuando el Señor le dice a Ananías: ve, Saulo está orando y está esperando recobrar la vista. Miren, Ananías no quería ir. Si tú lees y sigues con la lectura, dice que Ananías le dice al Señor: Señor, tú sabes quién es Saulo. Pero si tú dices que yo vaya, yo voy a ir. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer. Necesitamos decididamente entregar nuestra vida en las manos de Cristo Jesús, porque en Él hay salvación. En Él está la solución a nuestros problemas. En Él podemos encontrar vida eterna. Que el Señor te bendiga en esta ocasión. Y que si hemos andado de un lado a otro sin tomar en cuenta que Jesús nos está buscando, hoy podamos decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que el Señor te bendiga.